Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, geometría analítica 1. Estamos entrando ya más a profundidad de la geometría, ¿ven? A ver, para empezar, ¿qué tenemos? La recta en el plano cartesiano. Primero tenemos que reconocer los elementos. Dice, dada la recta L. Aquí, ¿qué tenemos? El plano cartesiano, ¿cierto? ¿Cuál es el plano cartesiano? El eje X y el eje Y. Ahí está el plano cartesiano. Listo. Tengo la recta L. ¿Cuál es mi recta L? El de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo dada la recta L, me dice, ¿no es cierto? Listo. Ahora vamos a empezar a reconocer los elementos. ¿Qué tengo? Primero, menos a punto coma cero. ¿Qué viene a ser? La recta donde se intersecta con el eje X. El eje X está aquí, ¿no es cierto? Este de aquí. Y la recta L, este de aquí. ¿Dónde se intersecta? En ese punto A menos A punto coma 0. Por eso se llama intersección con X. El siguiente, ¿qué sería por tanto? Intersección con Y. En 0, X vale 0 y Y vale B. ¿Listo? Siguiente. Tengo A y B. ¿Qué se vienen a llamar ellos? Los interceptos. O sea, este segmento A y este segmento B se llaman interceptos. Alfa viene a ser el ángulo de inclinación. ¿Cómo tengo ese ángulo de inclinación? Desde el eje X hasta llegar a la recta. ¿Ven? Alfa. ¿Qué más elementos tengo? El punto de paso. Se le llama punto de paso a un punto fuera de las intersecciones. La intersección está aquí, 0 en B, y la otra intersección en menos A y 0. Otro punto que está fuera de lo que viene a ser la intersección con los ejes se llama punto de paso. ¿Qué valor puede tomar? Puede tomar cualquier valor. Más acá o más arriba, así. Incluso ahí, más arriba, ¿ve? Puede irse también. Se prolonga, ¿no es cierto? Esa recta. Ahora, ¿qué continuamos con? Pendiente de una recta. Entonces, tenemos ahora, dice pendiente de una recta, ¿no es cierto? ¿Cómo represento la pendiente? Con la letra M, ¿ya? Me dice lo siguiente. Dada la recta L, con su ángulo de inclinación alfa, se denomina pendiente de la recta L al número M, que se obtiene de la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, M, ¿a qué viene a ser? A la tangente de alfa. Y alfa, ¿qué es? El ángulo de inclinación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta recta L que está mirando hacia la derecha, ¿no es cierto? Se prolonga hacia allá, hacia la derecha. Así, ¿no es cierto? Se prolonga así. ¿Qué viene a ser el ángulo alfa? Es agudo, ¿no es cierto? ¿Por qué es agudo? Porque es menor que 90 grados y mayor que 0. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo, ¿qué es? Positivo. A cambio, si nosotros tenemos, si alfa se obtiene, es obtuso, o sea, es mayor que 90, ¿no es cierto? Aquí, bueno, observando, viendo aquí, sí es mayor que 90 grados, ¿sí o no? Y es menor que 180. Por lo tanto, la pendiente que es negativa. ¿Qué viene a ser? La pendiente menos tangente de 180 menos alfa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, chicos, con estas fórmulas, ¿ya? Entonces, cuando es agudo,
tangente de alfa. Y cuando es obtuso, menos tangente de 180 menos alfa. Mejor dicho, menos la tangente de su suplemento. ¿Ya? Listo. Entonces, depende de cuál de los dos casos vemos y resolvemos lo que nos digan, ¿ya? Dice, si alfa vale 0, entonces la pendiente, ¿cuánto es? 0. Si alfa mide 90, la pendiente es no definida. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente, dice, obtención de la pendiente con dos puntos de paso. Por ejemplo, a mí no me dan mi ángulo alfa. Digamos un ejemplo, ¿no es cierto? No me dan mi ángulo alfa. ¿Cómo haría yo mi tangente si me dan puntos? Entonces, de la siguiente manera. Voy a tener, por ejemplo, estos dos puntos, el P y el Q. Pero no me están dando alfa. Como no me están dando alfa, tengo que hacer ¿qué cosa? La relación del eje Y, ¿no es cierto? La diferencia Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, dice, obtención de la pendiente con dos puntos de paso. Dada la recta E, que pasa por los puntos P, X1, Y1, Q, X2, Y2, la pendiente M se calcula así. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando no me dan el valor de alfa, pero me dan dos puntos, utilizo esta fórmula. Cuando me dan el valor de alfa, utilizo ¿qué? Cualquiera de estas dos fórmulas, dependiendo si es mayor, si es agudo o si es obtuso. Listo. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué me dice? Ecuación de la recta. Dice, es una relación algebraica que debe verificar tanto la abscisa como la ordenada. Como la ordenada de todo punto perteneciente a una recta. Para hallar esta relación se requiere de dos elementos necesarios y suficientes. La pendiente y un punto de paso. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a estar dado? Luego, P que pertenezca a la recta L. Se debe cumplir que la pendiente de Y menos Y sub 0 sobre X menos X sub 0 viene a ser ¿qué cosa? A Y menos Y por la pendiente, ¿no es cierto? Igual a la pendiente por X menos X sub 0. Y así estaría formulado la ecuación de la recta. A ver, esto lo vemos en un ejemplo, ya en un ejercicio, para que se den cuenta de dónde viene. ¿Ya? Entonces, ya, eso lo vemos en un ejemplo con un ejercicio, para que entiendan mejor, ¿ya? Así, viéndolo así, X, Y 0, un poco confuso, ¿no? En ejercicio lo vemos mejor, ¿ya? A ver, pasamos al siguiente. También, la ecuación de la recta la podemos representar por la siguiente expresión. Y igual a M por X más B. Se le denomina ecuación ordinaria de la recta, donde M es pendiente y B intercepto en Y. Listo. Entonces, ¿cuál es la más sencillo? Más sencillo está esto, ¿no es cierto? Esta ecuación. ¿De qué forma va a tener mi ecuación? Y
va a ser igual a mx más b. De esa forma tiene mi ecuación. ¿Qué más dice? Si la ecuación de una recta se expresa de la forma ax más by más c igual a 0, a esta se le conoce como ecuación general de la recta. Listo, ecuación de la recta, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, dice posiciones particulares de una recta. Entonces, tenemos aquí recta vertical y recta horizontal. L1, ¿qué viene a ser? Una recta vertical. ¿Por qué vertical? Porque está así, parado, ¿no es cierto? Y cuando está echado, sería horizontal, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De aquí. De este de acá y de este de acá. Vertical, horizontal. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Propiedades ahora, ¿no? Me dice lo siguiente. Propiedades. Dada la ecuación general de una recta, su pendiente m se calcula así. M es igual a menos a sobre b. ¿Cierto? Entonces, hasta el momento, ¿cuántas formas estamos viendo de calcular la pendiente? Tres formas. Uno es la tangente, otro es la relación que tiene entre dos puntos y otro sería cuando me dan una recta, la ecuación de una recta, ¿ya? Que sería menos a sobre b. Entonces hay tres formas de calcular la pendiente. Siguiente, punto, propiedad, la b dice, si un punto P que viene a estar, que pasa por A, punto coma B, pertenece a una recta L de ecuación general AX más B más C igual a 0, entonces debe satisfacer la ecuación. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo reemplazo el A por el B, tiene que igualarme a 0. Aquí, ¿qué ha hecho? Se ha reemplazado el X. Como el X aquí vale A, le ha reemplazado por A. Como el Y vale B, aquí le ha reemplazado por B. ¿Qué tiene que pasar con eso? Que tiene que ser igual a 0. Listo, tenemos a rectas paralelas. Si dos rectas L1 y L2 son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Ya eso es obvio, ¿no, chicos? Ya eso es obvio. Que si son paralelos, sus pendientes son iguales. Rectas perpendiculares. Si dos rectas L1 y L2 son perpendiculares, entonces el producto de su pendiente. ¿Cuánto es? Menos 1. Entonces, pendiente 1 por pendiente 2, menos 1. ¿Cuándo? Cuando forman 90 grados, o sea, perpendiculares. Y por último tenemos lo siguiente. Me dice, coordenadas de baricentro de un triángulo. Dice, en un triángulo ABC, cuyas coordenadas de sus vértices son, ¿no es cierto? AX1, X2, B, X2, XY, Y2, C, X3, Y3. Se trazan sus tres medianas. Si trazo las tres medianas, el punto donde se intersectan las medianas, ¿cómo se llama? Baricentro, ¿cierto? Listo. Representado por G, X0 y Y0. Las coordenadas del baricentro se calcula así. ¿Qué viene a ser? El promedio de los X1, ¿no es cierto? El promedio de X1, X2 y X3 entre 3. La suma, eso sería para el eje X, y para el eje Y, Y1 más Y2 más Y3 entre 3, ¿cierto?
O también se podría, ¿qué cosa? Sumar vértice con vértice. ¿No es cierto? Listo. Ahí tendríamos entonces las coordenadas del baricentro. Listo. Hasta ahí tendríamos entonces la parte teórica.